Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy David Sagiante, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un videazo acerca de los 7 patrones que seguramente te van a volver una bestia en la guitarra. Así que vamos a empezar desde el patrón más sencillo. Son patrones que te van a ayudar a dominar el brazo y que también te van a ayudar a dominar ciertas escalas y a poder llevarlas de un lugar a otro del brazo en la guitarra sin mayor complicación. También te van a ayudar a obtener mucho más fácilmente una digitación mucho más precisa. Así que bueno, vámonos a la intro. Y bueno, aprovecho para comentarles que se suscriban. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, no duden en escribirme por Instagram, ahí es donde estoy contestando. Así que bueno, para empezar estos patrones, como les decía, los vamos a hacer del más sencillo al más complejo. Incluso, bueno, hay algunos que cuestan trabajo de realmente de dominar. Pero por ahorita vamos a irnos por los patrones que son realmente pues simples, que nos ayudan a comprender mucho mejor dónde estamos posicionados en el brazo. Y bueno, al final les voy a dejar un patrón extra que les va a hacer súper interesante. Pero bueno, ahorita vámonos primero con estos patrones iniciales para todos aquellos que van empezando en la guitarra. Y bueno, básicamente el primer patrón es para empezar a comprender dónde están ubicadas las octavas. Digamos que vamos a tener ciertos bloques que vamos a estar utilizando para comprender dónde están ubicadas nuestras octavas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la nota sol y la octava está ubicada 2 trastes adelante y 2 cuerdas abajo. Es decir, sol, sol, es la misma nota pero una octava abajo. Y luego tenemos la misma nota en la octava siguiente. Luego tenemos esa misma nota, la tenemos también acá. Entonces tendremos ok, esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor dónde estamos ubicados en el brazo. Esto es algo que pueden comenzar a hacer con cualquier nota. Por ejemplo, vamos a hacerlo con la, 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 la. Y aquí mismo, por ejemplo, la subimos al siguiente la. Por ejemplo, acá podemos hacer lo mismo. La. Ok, entonces bueno, este patrón de octavas va a ser súper útil para todos aquellos que tienen un poquito de bronca para ubicarse bien en la guitarra. Por cierto, de cada uno de estos ejercicios les voy a estar dejando la partitura y la tab acá en la descripción de este video. Así que simplemente le dan clic y lo pueden descargar. Y vámonos al segundo patrón que tiene que ver con estas octavas también, pero lo vamos a desarrollar un poquito más lejos. Entonces, por ejemplo, si tenemos la misma nota sol, ahora vamos a hacer 6 de las notas de la escala menor, que sería sol, la, si bemol, la. Sería sol, la, si bemol, do, re, mi bemol. ¿Ok? Por cierto, ese ejercicio que estoy haciendo ahorita es súper recomendable. Pero bueno, esto mismo lo vamos a replicar la octava siguiente.
bueno, este patrón es un patrón que viene de la escala menor y se repite simplemente cada una de las octavas. Ahorita lo estamos haciendo de manera ascendente, bueno, refiriéndome a partitura, y de manera descendente, refiriéndome a la guitarra. Entonces lo estamos haciendo de arriba hacia abajo. Este mismo patrón lo podemos utilizar de abajo hacia arriba y vamos a ver cómo sería de esta manera. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en la. Ok, como pueden ver es algo súper sencillo que puedes utilizar en cualquier solo, por ejemplo, para moverte de una octava a otra o de una sección de la guitarra a otra. Y esto va a ser algo que te permita avanzar o caminar fácilmente dentro de la guitarra. Y esto nos lleva precisamente al siguiente patrón, que sería con la pentatónica de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si usamos la pentatónica, que es la figura que todos conocemos, ¿no? En este caso usaríamos varias formas de la pentatónica, pero no es necesario por ahorita en este video que te aprendas en sí la pentatónica, sino con el puro ejercicio, que sería... como les repito, les dejo las tabs y les dejo el ejercicio en la descripción para que puedan practicarlo. Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar sería este. Desde acá, desde la nota Mi. Entonces sería... Como pueden ver, tengo acá el puño cerrado, o sea, no está abierto. Quien quiera hacerlo abierto, pues no hay problema, pero les recomiendo que sea mucho más cerrado el puño. Y este patrón nos va a ayudar a movernos dentro de la pentatónica de un lugar a otro del brazo sin mayor complicación. Ahora vamos a hacer este mismo patrón, bueno, va a ser un poquito diferente, pero de manera ascendente. Entonces este sería el quinto patrón. Sería... bueno, la idea es practicarlo de manera lenta. Siempre cada ejercicio hay que practicarlo lento y llevarlo cada vez a mayor velocidad para ir logrando, digamos, esta consistencia en el ritmo. Así que, bueno, estos ejercicios que tienen que ver con la escala menor y con la pentatónica menor de la son súper útiles para esto, precisamente conseguir una mejor digitación y también el movimiento de la plumilla. Ahora vámonos a los siguientes patrones. Estos son un poquito más complicados para todos aquellos que a lo mejor ya estén más avanzados en la guitarra, pero sí vamos a conseguir que estos patrones nos lleven, digamos, a otro nivel de velocidad y de expresión en el instrumento. Y bueno, el primero de los patrones tiene que ver con la escala menor armónica, que sería básicamente igual que la menor, pero vamos a agregar esta nota. Entonces vamos a tener un patrón de 7 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, este es un patrón, como les decía, que tiene que ver con la escala menor armónica. Les dejo igual el ejercicio en la descripción. Y bueno, vámonos a un siguiente patrón que es así súper importante. Para mí es de los más importantes y tiene que ver con el arpegio menor. En este caso lo vamos a hacer en el arpegio menor de re. Y es un patrón que nos va a ayudar, va a ser con tapping. Nos va a ayudar a tener mucho más claro el tapping y visualizarlo en la guitarra de una manera mucho más sencilla. Este patrón para mí es de los más importantes. Entonces tenemos re, es el arpegio menor, re, fa, la, re, fa, la. De hecho es el menor 7, es re, fa, la, do, re, fa, la, do, re. Y bueno, ese para mí es uno de los patrones más importantes que existe. Es el arpegio de re menor 7 o cualquier arpegio de menor 7. Simplemente le vamos a agregar el tapping y nos va a dar una mejor perspectiva del brazo. Ahora vamos a hacer otro patrón. Este va a ser en la, pero va a ser en el quinto grado de la menor armónica. Y este patrón es un poquito más extenso, pero también nos va a dar bastante expresividad al estar en ciertos solos, por ejemplo, más en el estilo de metal o algo por ahí. Sería la, si bemol, re bemol y mi. Y lo mismo, nos vamos a la siguiente octava. Ok, si a esto le agregamos distorsión. Y bueno, aquí hemos llegado al final de estos 7 patrones. Les voy a dejar uno extra como habíamos platicado. Espero que me dejen algún comentario si les ha gustado este video o qué les gustaría que aborde. También no olviden seguirme en redes sociales, en Instagram. Y por supuesto vamos a hablar de este último patrón que tiene que ver con la escala disminuida, que tiene que ver con el arpegio disminuido. Es realmente sencillo, pero te puede dar una muy buena perspectiva para usar el arpegio disminuido en, por ejemplo, en algún solo o algo así. Y este es bastante sencillo. Vamos a hacerlo desde re. Sería re, fa, la bemol. Luego sería do, mi bemol, sol bemol. Luego nos movemos, por ejemplo, a la bemol,
si y re. Y luego lo hacemos en fa, la bemol y si. Ok, ahora vamos a intentarlo con distorsión. Y bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Estoy súper agradecido porque hoy estamos casi por llegar a los 1000 seguidores. Yo creo que ya en estos días llegamos. Así que gracias por el apoyo y esperemos vernos muy pronto. Hasta la próxima.